Bien, estimados participantes, bueno, después de haber dado lo que es un breve receso, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, ahora ya con el tema del aparato reproductor femenino, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerles recordar que ustedes ya tienen su guía, la guía número 2, ¿no? La cual pueden hacer uso para poder completar información y también revisar, ¿no? La información adicional que podemos encontrar en ella. Entonces le voy a dar pase al docente para que pueda exponer la clase que continúa. Listo, docente, puede empezar. Bien, entonces, una vez más, bueno, gracias, señorita. Vamos ahora a presentar la clase número 2, ya correspondiente netamente al día de hoy, lo que es aparato reproductor femenino, ¿ya? Muy bien, entonces, creo que el sistema endocrino, ¿no? Ha quedado entendido, ¿no? De todas maneras, de la melatonina, sí, ¿no? Siempre, ¿no? En una edad pediátrica, siempre, ¿no? Sobre todo aún más recomendable, exámenes previos, ¿no? ¿Ya? No administrar sin un examen, sin un respaldo. Siempre hay que tener los exámenes y luego, ¿no? Ver el tratamiento más indicado, ¿ya? Pero, lo mismo que le voy a decir la parte médica, ¿no? Mejorar la ingesta de dieta, ejercicios, ¿no? Que duerma sus horas, ¿ya? Entonces, para que, por ejemplo, ayuden los procesos justamente, ¿no? Que tiene que hacer, ¿no? En la etapa en que está, ¿ya? Ya cuando los exámenes detecten un problema, ¿no? A nivel de melatonina de repente, ¿no? Entonces ya podemos elegir, ¿no? La terapia más adecuada justamente para ayudar al paciente, ¿ya? Entonces, por si acaso, ¿no? Sí se puede sacar perfiles hormonales, ¿no? Por ejemplo, antes de comenzar esta clase número 2, mencionar que si en las familias, ¿no? Hay antecedentes de menopausia temprana, me refiero temprana, antes de los 30 años, ¿ya? En Canadá, por ejemplo, se han encontrado estudios, ¿no? Y pacientes con estos percances, y esto ya viene en generaciones anteriores, ¿no? Entonces, es aconsejable, ¿no? Que tengan los perfiles hormonales, justamente, ¿no? Para saber si pueda estar ya en inicio de menopausia, ¿no? Entonces, hoy en día se sabe, ¿no? Se conoce personas así, ¿no? Entonces, de ahí que se aconseja, ¿no? Que si desean, bueno, obviamente tener hijos, ¿no? Tener familia, ¿no? Y hay estos antecedentes familiares, ¿no? Bueno, ¿no? Lo hagan a una edad no tan mayor, ¿no? Porque, sí, es cierto, hemos avanzado, ¿no? En la medicina con nuevas tecnologías, soportes, ¿no? Y demás, pero es aconsejable hacer una edad no tan mayor, ¿no? Justamente con esos percances, ¿no? Bueno, es una pregunta de farmacología que tengo en el chat, ¿ya? Entonces, primero tendríamos que preguntar, ¿no? Si esa retención de líquido, ¿no? ¿No? ¿En qué zonas están? ¿No? ¿En qué zonas están, no? Porque yo tengo que primero confirmar que obviamente hay retención, ¿no? Luego hacer el signo de edema, ¿no? Y de acuerdo a eso, por ejemplo, ¿no? Si es un problema, ¿no? Que yo determino que es por problema renal, entonces, ¿no? Dar diuréticos, ¿no? Diuréticos de asa, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero primero tengo que hacer el examen físico, tengo que tener los exámenes laboratorios para entender, ¿no? De dónde está el problema, ¿no? Una gran probabilidad que sea, ¿no? Problema renal, ¿no? Que ahí justamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, administrando los diuréticos, ¿no? Logramos justamente, ¿no? Evitar la retención de líquidos, ¿no? Ahora, un valor, por ejemplo, ahí también que nos indica una posible retención, ¿no? Aunque indirecto, es la toma de pulso, sobre todo la presión arterial. ¿Mm? Entonces, pero primero tenemos que saber, ¿no?
Muy bien, entonces vamos a comenzar ya netamente, ¿no? El aparato reproductor femenino, ¿ya? Muy bien, entonces. Eso ya le contesto después, ¿ya? Porque voy a comenzar la clase, si no se dilata más el tiempo, y hoy día estamos, bueno, ¿no? Teniendo, ¿no? la consideración de ustedes, ¿no? Entonces, al final sí te respondo, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con el aparato reproductor femenino, ¿no? Vamos a ver primero un concepto, ¿no? Siempre, ¿no? Un conjunto de órganos encargados de producir ovocitos, ¿no? Intervenir en la cópula, ¿no? En la producción de hormonas sexuales, femeninas, obviamente, y en la formación y desarrollo del nuevo ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo en esta clase el aparato reproductor femenino, ¿no? En otra clase vamos a hacer el otro, ¿no? El aparato reproductor masculino, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta imagen, ¿no? Es para que podamos entender exactamente, ¿no? A qué nivel de nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente de una persona, de una mujer, está justamente este aparato reproductor, ¿no? Miren, ¿no? Entonces, dense cuenta, ¿no? Vemos por acá, ¿no? El pubis, ¿no? Las sífilis púbicas, ¿no? Entonces, está acá, ¿no? Aquí está, justamente, ¿no? ¿Ya? ¿No? La cavidad pélvica. Ahí está alojado el aparato reproductor femenino, ¿ya? Muy bien, entonces, tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entre los órganos genitales externos, o en muchas literaturas se van a encontrar vulva, ¿no? ¿No? Vulva, ¿no? Y no dice genitales externos, ¿no? Entonces, está conformado por el monte de Venus, ¿ya? Que es una prominencia de tejido adiposo, ¿ya? Que se ubica por delante de la sínfisis del pubis, ¿ya? Y está cubierto por piel y vello púbico de disposición triangular con base superior, ¿ya? Entonces, ahí está justamente el monte de Venus. Ahora, los labios mayores. Los labios mayores son dos pliegues gruesos de piel, ¿ya? Y están acá, labios mayores, ¿no? Constituidos también por grasa subcutánea, prominentes, anchos y aplanados, que parten del monte de Venus, ¿ya? Y se pierden, ¿no? O terminan en la región anal. Su localización postero-inferior al monte de Venus, ¿ya? Entonces, los labios mayores. Los labios menores, por eso coloqué esta imagen, porque creo que es más entendible. Miren, los labios mayores están acá, los labios menores están acá. Aquí están, ¿no? Entonces, son finos pliegues, dense cuenta, por la imagen, pequeños de piel, rosáceos, sin pilosidad, ¿no? No contienen grasa y poseen muy pocas glándulas sudoríparas. Pueden tener, pero escasas. Contienen gran número de glándulas sebáceas. Eso sí. ¿Ya? Entonces, los labios menores, ¿también cuántos son? 2 labios menores. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el clítoris, ¿no? El clítoris, ¿no? Estamos viendo acá, estructura formada por tejido eréctil y con abundantes terminaciones nerviosas, ¿no? Exactamente en los corpúsculos de Meissner, lo que le da la capacidad de erección. Ojo, ¿no? Porque tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Los labios mayores, acá está, miren, ¿ven? Los labios menores, y acá está el clítoris, ¿no? Y el capuchón del clítoris. Esta parte que está acá, esto que está acá, ¿ya? Entonces, gracias a los corpúsculos de Meissner, es justamente que hay esa capacidad eréctil, ¿ya? Ahora, se ubica entonces en la unión de los labios menores, ¿no? Donde se forma una capa de piel llamada prepucio, si existe por si acaso, la que cubre el cuerpo del clítoris, ¿ya? Pues acá está el pubis, ¿no? El monte de Venus, ¿ya? El prepucio del clítoris. Miren, los labios mayores y los labios menores, ¿no? Entonces, acá está el clítoris, esta partecita, y este es el prepucio, ¿no? Ahí está, el prepucio del clítoris, ¿ya? Y acá está el clítoris. Muy bien. Entonces, ahora,
la porción descubierta del clítoris es el glande, por lo que se considera el clítoris como el homólogo del pene en el varón. Ojo, ¿ya? Entonces, ¿no? Esto, por ejemplo, es una imagen, por ejemplo, ¿no? Miren, ¿no? La entrada vaginal está acá, el meato urinario o meato uretral, ¿ya? Y miren, ¿no? El glande, el tallo, ¿no? Y el capuchón, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, esta parte, ¿no? Que es visible, ¿no? ¿Ya? Y los cuerpos cavernosos, ¿no? Muy bien. En algunos casos, por trastornos hormonales durante el desarrollo, puede alcanzar un tamaño similar al del órgano genital masculino, pene. Y eso, bueno, ¿no? Daría, ¿no? La gran sospecha de un pseudo-hermafroditismo, ¿no? O pseudo-hermafrodita. Ojo, porque se han encontrado casos, obviamente, con pseudo-hermafroditismo, pero no hermafroditismo. Ojo, ¿ya? Una precisión que tenemos que hacer. Ahora, ¿se entiende hasta acá, esta parte que estamos explicando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me escucha, no? Sin ningún problema, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien, entonces, ahora, veamos lo que es el vestíbulo, ¿no? El vestíbulo es una región comprendida entre los labios menores, ¿ya? El profesor ayuda, muy bien, miren, labios mayores, ¿no? ¿Ya? Y los labios menores, recuerden, ¿no? Que están por acá. Entonces, y por eso, por ejemplo, mencionamos el primero de ellos, ¿no? El meato urinario, ¿ya? Meato urinario, ¿ya? Muy bien, entonces, es el orificio por donde sale la orina. Entonces, ¿esto por qué tenemos que tener en cuenta, no? Una aplicación práctica. Por ejemplo, ¿no? Todos los colegas, ¿no? Y los que están en la práctica en área clínica, ¿no? Atención a pacientes, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? No puedan tener una diuresis, ¿está? Entonces, vamos, y ustedes saben sobre todo que la zona, ¿no? ¿No? De 2 vías, ¿no? ¿No? En algunos casos se usarán unos pacientes la de 3, ¿no? Entonces, la de 2 vías, y tenemos que saber esta parte anatómica, ¿no? A veces los alumnos, estudiantes, lo digo por experiencia, eh, alumnos en general, ¿no? En algunos lugares se enseña, se confunden, ¿no? Entonces, tenemos que tener entendido esto, ¿no? Que esto es el meato urinario, y el que está acá es el orificio vaginal, ¿no? ¿Ya? Entonces, si colocamos una sonda, por ejemplo, va a ser acá, pues. ¿Ya? Entonces, previa higiene, obviamente, ¿no? Previa higiene. ¿Ya? Muy bien, entonces, el meato urinario, ¿no? Recuerden, cuando es meato es como un orificio que, bueno, tanto que sea de salida como también puede ser para entrada, ¿no? En este caso, para la sonda. Ahora, y acá, por si acaso, para que se pueda entender mejor, ¿no? Entonces, miren, vestíbulo, ¿no? Miren, acá está el monte de Venus, ¿ya? Labios externos o labios mayores, ¿no? Labios internos, en algunas literaturas mencionan labios internos. Esos son los labios menores, ¿ya? Están acá, ¿ya? Ahora, acá está el prepucio, ¿no? El clítoris, ¿no? Que está acá, ¿listo? Y esta es la entrada vaginal, ¿no? Muy bien. ¿Y esto qué va a ser? El meato urinario. Luego, el perineo o periné y la zona anal, ¿no? Por eso cuando nos menciona justamente, ¿no? Región comprendida entre los labios menores, esto que está acá, ¿ya? Entonces se encuentra el meato urinario, ¿ya? Este es el primero que encontramos, muy bien. Y el vestíbulo, exactamente, ¿no? Parte anterior, meato urinario. Parte posterior, orificio vaginal, ¿no? Y a ambos lados después vamos a ver las glándulas de Bartolino o Bartolín, ¿no? Cuya secreción sirve para lubricar y facilitar la cópula. ¿No? Entonces, y esto hoy día tiene que quedar entendido, ¿no? De que hay varios, ¿no? Elementos justamente, ¿no? ¿Ya? En este aparato reproductor, ¿no? ¿Ya? Y tiene que quedar entendido, ¿ya? Entonces,
A ambos lados del meato urinario, por ejemplo, se ubican las glándulas de Skene o paroretrales, las cuales secretan moco. Y es importante para la famosa eyaculación femenina, ¿no? Entonces, acá tenemos glándula del clítoris, ¿no? Meato urinario, y las glándulas de Skene están casi a los costados a esta altura, ¿ya? Mientras que acá está el orificio vaginal, ¿no? Y estas glándulas se consideran homólogas a la próstata del varón, ¿ya? Entonces le consideran bastante semejante a la acción que hace la próstata en el varón. Muy bien. Entonces, ¿se entiende esta parte? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, sí, perfecto, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ¿no? Lo que, si estamos en ámbito de salud, sobre todo tenemos que saber, ¿no? Conocer, ¿ya? Ahora, entonces, miren, hemos colocado estas imágenes justamente para que se pueda entender aún mejor, ¿no? Miren, ¿no? El clítoris, miren, ¿no? Ya es con una imagen real. El labio interno, o labio menor, recuerden, orificio por donde sale la orina, ¿cuál sería? El meato urinario, ¿sí o no? Y miren, acá están las glándulas Skene, ¿no? Este es orificio, una acá y la otra está por acá, ¿no? El orificio vaginal, y acá están las glándulas de Bartolino, miren, la parte inferior, ¿ya? Entonces, ¿no? Miren las glándulas de Skene, ¿no? Más o menos a qué nivel se ubica, ¿ya? Si lo vemos, ¿no? De vista lateral, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, hueso púbico, el clítoris, la vejiga, está por acá, ¿no? Y las glándulas de Skene, ¿ya? Están sus conductos, justamente, ¿ya? Entonces, las glándulas de Skene, ¿dónde están? Acá, pues, ahí está, ¿no? Entonces, ubicamos el meato urinario, y aquí está. Las otras glándulas, que vamos a ver después, son las glándulas de Bartolino, que están a este nivel todavía, ¿ya? Entonces, ¿no? Esto para que nos situemos, ¿no? En son exactamente están estas glándulas. Muy bien, entonces, vamos también que comprende el meato urinario, ¿no? También el vestíbulo comprende también el orificio vaginal, que estábamos mencionando justamente, que presenta una membrana mucosa llamada himen, que cierra parcialmente la vagina. Parcialmente la vagina. ¿Ya? Entonces, el monte, ¿no? del pubis, o monte de Venus, sus comisuras anteriores, el prepucio, el clítoris, acá está el glande del clítoris, ¿no? Entonces el clítoris, labios mayores, ¿no? El meato urinario, labio menor, ¿no? Entonces, el orificio vaginal, ¿m? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Miren, ¿no? El himen, por ejemplo, ¿no? Está por acá. Tenemos la comisura posterior, la comisura anterior, ¿no? Y el orificio anal, ¿no? El ano. ¿Ya? Entonces, el orificio vaginal. Importante porque tiene esa membrana mucosa llamada himen. En un himen que está intacto, existe un orificio para la salida de la sangre menstrual. ¿Ya? Pero, si falta ese orificio, hablaríamos de un himen imperforado. O sea, esto que está acá, miren. Esto es un himen imperforado, ¿no? No se puede apreciar lo que está detrás, ¿no? Entonces, y esto genera problemas, ¿no? La sangre después de la menarquia se acumula, ¿no? Eso se llama hematocolpo. En ese caso se procede a realizar una apertura quirúrgica. Ojo, si ha habido casos, pacientes que presentan esto. ¿Ya? Mira la diferencia de un himen, ¿no? Entonces es un himen trilabial, ¿no? Miren. ¿Ya? Entonces si existe esas situaciones, ¿no? Que puede haber un himen perforado. ¿Ya? Ya procede en esos casos una cirugía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el himen, recuerden que contribuye con la protección bacteriana. Por eso es que está ahí. Mientras la vagina no actúe aún como órgano de la copulación. Entonces, miren, tenemos un himen anular, un himen cribiforme, un himen sectado, se dice que está como partido en dos, acá, se ve así. Este es un himen parus, ¿no? Obviamente miren el tamaño ya, ¿no? Y este es un himen imperforado, comparen con todos los demás. Entonces, en este procede a realizar la cirugía. Lamentablemente no hay otra forma.
¿no? Hay que hacer cirugía para justamente evite estos percances. ¿Ya? Entonces, muy bien, miren, ¿ah? La presencia del himen. Y a ambos lados del orificio vaginal se localizan las glándulas de Bartolín o Bartolino, ¿ya? Las cuales secretan moco, importante también para la lubricación en el vestíbulo de la vagina. Pero además sirven como lubricante durante el acto sexual. ¿Dónde están? Acá, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, sirven bastante con la lubricación, ¿ya? Muy bien. Entonces, con la lubricación, mientras que las glándulas de skin que estaban por acá sirven, ¿no? Para la famosa, ¿no? Eyaculación femenina, ¿ya? Entonces, son cositas que uno eh, tiene que, tiene que conocer, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, muy bien, entonces, ¿se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta de los órganos genitales externos? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Muy bien. Pasemos ahora entonces a los órganos genitales internos. Y ustedes netamente van a ver primero ahí los ovarios, ¿no? Las gónadas femeninas encargadas de la producción de ovocitos tipo 2, recuerde, porque el producto que sale es ovocito tipo 2, no es óvulo exactamente, ¿ya? Y hormonas sexuales femeninas, estrógenos, por ejemplo, ¿no? Se localizan a nivel de la fosa ilíaca, tienen forma de ciruela pasa de gran tamaño, ¿ya? Un himen normal, ¿no? Un himen normal es que presenta cierta abertura justamente, ¿no? Porque recuerden que las mujeres, las damas, ¿no? Comienzan el periodo, ¿no? La menstruación, ¿no? El flujo menstrual. Entonces, y esa pequeña abertura justamente facilita que pueda salir, ¿no? Entonces, ahora, este himen, por ejemplo, ¿no? Se puede inclusive verse afectado de repente porque la mujer tuvo alguna caída, ¿no? Algún accidente, ¿no? Entonces, puede verse alterado o afectado, ¿ya? Lo que es, lo que se considera inclusive ya alterado, ¿no? Y peligroso es que sea imperforado, ¿no? Mientras sea una niña no hay problema, pero cuando ya comience, ¿no? La menarquia en los periodos menstruales, el flujo de sangre se va a acumular, ¿no? Va a poder salir, ¿no? Hematocolpo, ¿no? Entonces, y eso va a generar un problema. Entonces, ya procede la cirugía, ¿no? No hay otra forma de poder darle solución, ¿no? ¿Ya? Muy bien, y ha sucedido casos, ¿no? Por ese caso. Bien, entonces, miren, tenemos ahí los ovarios, ¿ya? Ahora, los ovarios descienden a la cavidad pélvica durante el tercer mes de desarrollo. ¿Mm? Es importante que sepamos. Y se atrofian después del climaterio, ¿no? Si mencionamos durante el tercer mes de desarrollo, estamos hablando justamente en la etapa de formación de un nuevo ser, ¿ya? Y se atrofian después del climaterio al detenerse las ovulaciones, ¿no? Por lo que sabemos la menopausia, llegando luego a tener el tamaño de una almendra, ¿ya? Entonces, ahí justamente tenemos los ovarios, ¿no? ¿Ya? Histológicamente, presenta dos regiones, la corteza y la médula ovárica, ¿ya? Entonces, en base a los tejidos, ¿no? Está la corteza, que es externa, y la médula, ¿no? Que está central, ¿no? En el ovario, ¿no? Entonces, miren ustedes una imagen histológica, ¿no? Obviamente a nivel de microscopio, miren, ¿no? Esta es la corteza, y aquí está la médula, ¿no? Se dan cuenta de que la coloración es diferente, ¿no? Entonces, fácilmente por eso es reconocible. En esta corteza se encuentran los folículos ováricos en diversas etapas de maduración. Y en la médula hay tejido conectivo laxo, con vasos sanguíneos, como estamos viendo en la imagen, vasos linfáticos y nervios. ¿Ya?
Ahora, los folículos ováricos están constituidos por el ovocito y las células que lo rodean, ¿no? Estos son los folículos ováricos, primordial, primario, secundario. Se menciona un folículo antral hasta llegar a un folículo de Graf, folículo terciario, ¿no? ¿Ya? Y 4 etapas justamente se consideran netamente, ¿no? Primordiales, primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Maduros o folículos de Graf, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ¿y por qué se llama folículo ovárico? Una importancia. ¿Tiene relación que la hormona FSH va a llegar acá? Claro, ahí está. Por eso dice hormona estimulante del folículo. ¿Qué folículo? Folículo ovárico. En este caso, por ejemplo, ¿no? De la mujer, ¿no? Ya en la otra clase veremos con el varón. Y miren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren, a esta imagen, por ejemplo, ¿no? Miren, miren, ¿ah? Entonces, ¿no? Miren, folículos primordiales, ¿no? Miren cómo están acá, ¿no? Luego, miren, ¿no? Folículo primario, ¿no? Miren cómo va avanzando, ¿no? Folículo terciario, ¿ya? Entonces, miren, ¿no? Un folículo maduro, ¿no? ¿Ya? Y finalmente, ¿no? Ovocito, ¿no? Ahí está, ¿no? Se produce, ¿no? Entonces, y luego se siguen generando otras etapas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la importancia de los ovarios, ¿no? Es una presencia en sus folículos, ¿no? Muy bien. Ahora, el cuerpo lúteo o amarillo, ¿ya? Entonces, que está formado por el resto del folículo de Graf que queda después de haber liberado el ovocito tipo 2. O sea, esto, ¿no? Libera y esto es lo que queda haciendo, ¿ya? Eso va a dar origen al cuerpo lúteo, ¿ya? Cuerpo lúteo. Entonces, elabora las hormonas, progesterona, estrógenos, miren, ¿ah? Inhibina y relaxina. Ojo, de repente se conocía bastante estrógenos y progesterona, pero hay otras dos, inhibina y relaxina. Muy bien, entonces, ¿no? Los folículos de Graf, por si acaso, esta es una imagen histológica, también se conoce como folículos maduros, ¿no? Y dan lugar a la ovulación, ¿no? Y es cuando ya, bueno, óvulo, ¿no? Exactamente, ovocito tipo 2 alcanza su tamaño máximo, ¿no? ¿Ya? Ahora, este cuerpo lúteo, o conocido también como cuerpo amarillo gravídico, miren, ¿no? ¿Qué pasa, no? El ovario, y miren las fases que va avanzando, ¿no? Hasta liberación justamente, ¿no? Miren, ¿no? El óvulo, el ovocito tipo 2 exactamente, ¿no? Sale. Entonces queda el resto, ¿no? Miren, ¿no? Entonces lo que queda, miren, se va formando y miren, ¿no? Da origen al cuerpo lúteo, ¿ya? Pero este cuerpo lúteo es importante porque produce, pues, esas hormonas, ¿no? Progesterona, estrógenos, inhibina y relaxina, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, la mujer no queda embarazada, ¿no? Entonces luego ya se da de ahí cuerpo albicans, ¿no? Entonces miren, ¿no? La formación del cuerpo lúteo, folículo próximo a la ovulación, ¿no? Tenemos ya prácticamente el folículo terciario, ¿no? Ya prácticamente va a liberar el producto, ¿no? El ovocito tipo 2, ¿no? Entonces, ya salió, y miren, ahora se está dando la formación del cuerpo lúteo con los restos del folículo, ¿ya? Miren, está acá, ¿no? Y aquí ya está el cuerpo lúteo activo, ¿ya? Células luteales, ¿no? Grandes, pequeñas, ¿no? Vasos sanguíneos de todas maneras, cuerpo lúteo. ¿Ya? Muy bien, miren, ¿ah? Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren, este es un ovario humano y este es un cuerpo lúteo, miren. ¿No? Miren, ¿no? Entonces, esto sobre todo, ¿no? Si ya hay gestación, ¿no? Entonces, miren el tamaño que puede alcanzar, ¿no? Y ahí está el color, ¿ah? Por si acaso, es una imagen real, no es, no, ya no es un esquema, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces, ¿no? Recuerden, en los ovarios, si vamos haciendo una pequeña integración, ¿no? Los ovarios tienen que ver también con el ciclo menstrual, pero también la producción de hormonas, exactamente, ¿no? Con estrógenos, progesterona, inhibina y relaxina. ¿Ya? Muy bien.
Y las dos primeras hormonas, progesterona y estrógenos, son responsables del desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales femeninos. ¿Ya? Entonces, miren ahí justamente, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, recuerden, ¿no? La FSH, hormona estimulante del folículo. El folículo ovárico, pues, ¿no? Entonces se va a dar la producción de estrógenos, progesterona. ¿No? Y miren la relación que tiene, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren, tenemos el ovario, ¿no? Miren la ovulación, justamente, ¿no? Y el cuerpo lúteo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El cuerpo lúteo produce la progesterona, ¿no? Que mantiene el endometrio por ser fecundación y embarazo. Ahí está. Y el folículo, por ejemplo, ¿no? Estrógeno, ¿no? Que reconstruye el endometrio que se destruye en la menstruación del ciclo anterior. O sea, no lo sabían, el estrógeno hace esa acción. ¿Ya? Ahora, la inhibina, que hemos mencionado también, inhibe ¿a quién? A la FSH. Es que inhibe la folícula estimulante. Por eso que ustedes no vieron, ¿no? En la anterior clase, que mencionara hormona inhibidora, ¿no? Porque ya está la inhibina. ¿Ya? Y en una menor medida también a la LH, ¿eh? ¿No? Entonces, hormonas liberadas, ¿no? De gonadotropinas, tienen, ¿no? Justamente, ¿no? FSH, LH, ¿no? Sabemos que llegan acá, hormonas ováricas, muy bien. ¿Ya? Hormonas ováricas inclusive a las glándulas mamarias, ¿no? Muy bien. Entonces, miren acá, ¿no? Pero la inhibina justamente inhibe luego a la FSH, ¿no? Que sale justamente, ya sabemos, de la hipófisis, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, y la relaxina facilita la salida del feto a través del canal del parto, ¿ya? Y esto contribuido por la dilatación del cuello uterino, ¿no? Y esta hormona se produce también en la placenta. Ojo. Por eso que esa facilidad también que pueda salir el feto. ¿Ya? ¿No? Entonces, ahí nos dice, ¿no? El embarazo y la relaxina, ¿no? Hormona producida tanto en la placenta como en el cuerpo lúteo del ovario, ¿no? Durante el embarazo. Aumenta la elasticidad del cuello uterino, inhibe contracciones para facilitar el parto. ¿Ya? Pero también da mayor flexibilidad, sobre todo en la sínfisis púbica. ¿Ya? Y miren, inhibe la producción de colágeno. Hace que los ligamentos no sean tan fuertes, por lo que las articulaciones se vuelven hipermóviles. De repente alguien se ha preguntado, ¿no? Pero ¿cómo es esa facilidad que tiene, no? Y justamente por este mecanismo hormonal, ¿no? Esa inhibina. Muy bien. Ahora, tenemos el hipotálamo, miren, ¿ah? La adenohipófisis, recuerden, ¿no? La hormona liberadora de gonadotropinas estimula la liberación de ¿quiénes? FSH y LH, ¿sí? Muy bien. La LH sale y estimula al cuerpo lúteo, pues es hormona del cuerpo lúteo, y la ovulación. La FSH estimula ¿a quién? Los ovarios, ¿no? Los folículos ováricos, ¿sí? Y folículos en crecimiento también estimula, ¿no? Para el desarrollo inicial de folículos ováricos. Y este cuerpo lúteo, encargado de la secreción de progesterona, estrógenos, relaxina e inhibina, ¿no? ¿Ya? Justamente por este cuerpo lúteo, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, mira la importancia que tienen esas otras dos hormonas. Y entonces, el folículo vacío, ¿no? Se va a comprimir por el tejido vecino y el resto de la cavidad folicular se llena de sangre coagulada, ¿no? Entonces, ya que tenemos el folículo, ¿no? Crecimiento por sus diversas etapas, sale el producto, ¿no? El ovocito, ¿no? Hay ovulación, ¿ya? Muy bien, entonces, pero luego se va a generar el famoso cuerpo lúteo. Dense cuenta que acá, ¿no? Se va llenando de sangre coagulada, ¿no? Las células toman un color amarillento debido al depósito de lipoides, ¿no? Lípidos. Por ese motivo, estas células se caracterizan por ser grandes generadoras de ¿qué? Esteroides. Esteroides. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos con el cuerpo albicans. El cuerpo albicans, o también cuerpo blanco, es cicatriz del tejido conectivo denso
que se forma reemplazando a las células lúteas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Va a dar por degeneración. Entonces, si no hay el cuerpo lúteo degenera, o albicans. Sufre una lenta menstruación o embarazo. O sea, después de la menstruación, después de un embarazo, ya involuciona. ¿Ya? Entonces, ahora, y por ejemplo, ¿no? Miren, ¿no? Este es el cuerpo lúteo, miren, ¿ya? Y miren cosas. Vean la diferencia, ¿no? Esta es una imagen histológica, ¿no? A microscopio, miren. ¿Ya? Acá está el cuerpo albicans. Muy bien. ¿Cuál es la función de los ovarios, no? Recuerden que son glándulas mixtas, ¿no? La porción exocrina que tiene produce ovocito tipo 2 en cada ciclo ovárico. Y en cambio, la porción endocrina sintetiza las hormonas. ¿Ya? Esas es básicamente las funciones que tienen los ovarios. Muy bien. Ahora, el otro órgano genital interno que vemos son las trompas uterinas, ¿no? O las trompas de Falopio, más conocidas así, ¿no? Son dos conductos o oviductos, en algunas literaturas está así, músculos membranosos que se extienden desde el útero hasta las fosas ilíacas. Ojo, ¿ya? Entonces, y ese sitio en extremo está próximo al ovario, ¿ya? Que se abre a la cavidad peritoneal, y el otro extremo con la cavidad uterina. ¿Ya? Ahí están las trompas uterinas entonces. Muy bien. Ahora, y están entre los pliegues de los ligamentos anchos del útero. Y presenta 4 porciones, ¿no? Las fimbrias, están acá, el infundíbulo, la ampolla y el istmo. ¿Ya? El istmo es la porción corta, estrecha, como se dan cuenta acá, recta, de pared gruesa, que se une al útero por el ángulo superior de la cavidad uterina. ¿No? Acá ya se está uniendo al útero. Entonces, ese es el istmo. Ahora, la ampolla, ¿no? Vemos acá que les menciona, es la porción más ancha y larga, además de ser tortuosa, no es recta, a diferencia del istmo. ¿Ya? El pabellón, el infundíbulo, que vendría a ser más o menos esta zona por acá, tiene forma de embudo, ¿ya? Y representa el extremo distal, el cual termina en una franja de proyección digitoforme, o sea, con una forma semejante a dedos, bajo la forma justamente de esos dedos llamados fimbrias. Están acá, aquí están las fimbrias. ¿Ya? Y acá están, ahí también las fimbrias. Y esas fibras justamente, miren, esta es una imagen real por si acaso, miren, tenemos el útero, el ovario, ¿no? Ahí están las trompas, y una fimbria ovárica, miren. Miren cómo está. Ahí está. Segundo de los extremos laterales del ovario, recogen al óvulo que se desprende durante la ovulación del ovario y nos transporta al útero. ¿Ya? Proporciona el medio necesario para la fertilización y desarrollo inicial del producto de la concepción. Entonces, la importancia que tienen las fimbrias. Entonces, la función de las trompas uterinas es, ¿no? La captación, transporte y nutrición del ovocito tipo 2, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos que es un centro de la fecundación, ¿no? Que ocurre generalmente en la ampolla o en el tercio externo de las trompas de Falopio, ¿no? Recordando que los ovarios, ¿no? Si tienen por función producir gametos femeninos, ¿no? Y hormonas sexuales, ¿no? Estrógenos o progesterona, entonces estas trompas captan, transportan y nutren ese ovocito tipo 2 que está saliendo justamente. ¿Ya? Entonces, ahí está la importancia de estas trompas uterinas o trompas de Falopio, ¿no? Porque ahora más se puede ver trompas uterinas, ¿no? Y ya no se usa tanto trompas de Falopio, porque bueno, ya no se usa tanto los nombres propios. Es una nueva clasificación anatómica, ¿no? Que existe. El otro órgano genital interno que tenemos que saber es el útero. Órgano muscular con forma de pera invertida. Ahí tenemos el útero, ¿no?
Recuerden, el útero está en el hipogastrio, está por detrás de la vejiga, está delante del recto y encima de la vagina. En el embarazo aumenta su tamaño, en tanto que en la menopausia disminuye. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos justamente el útero, ¿no? ¿Ya? Y está dividido en 4 porciones, ¿no? El fondo, porción superior, y está relacionada a las trompas uterinas. ¿Ya? Acá, el fondo del útero. El cuerpo del útero, porción principal, y representa las 2/3 partes del útero. En su interior está la cavidad uterina. ¿Ya? Muy bien. También tenemos el istmo uterino, que está acá, porción ubicada entre el cuerpo y el cuello uterino, ¿no? Y acá tenemos el cuello, justamente, ¿no? Cuello uterino o cervix, ¿no? De ahí que hay una exocervix y una endocervix, ¿no? Porción inferior del útero, en la cual se inserta la vagina, ¿ya? ¿No? Y entra el canal vaginal, justamente, ¿ya? Muy bien, entonces, ya estamos viendo las partes del útero. Importante conocerlas. Ahora, hay varios ligamentos que mantienen la posición del útero, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Los ligamentos anchos que unen el útero a cada lado de la cavidad pélvica. Los ligamentos uterosacros, ¿por qué se llaman uterosacros? ¿No? Hay relación de útero con el sacro, hueso sacro, que se encuentran a cada lado del recto y unen al útero con el sacro, justamente, ¿no? Entonces, miren ustedes acá, ¿no? Miren acá. Ligamento uterosacro está por acá. Es uno de ellos, ¿no? También existe el ligamento ancho, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a hacer por ahí también, ¿no? Entonces, y hay otros más, ¿no? Miren, el ligamento cardinal, más o menos está a esta altura que está por acá. El ligamento redondo del útero. Entonces, ahora, y miren justamente acá, ¿no? Miren, ¿no? El ligamento, por ejemplo, este es el ligamento recto uterino. Canal vaginal, la vagina. La base del ligamento ancho. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, fimbrias, las trompas uterinas, ¿ya? Y miren, ligamento redondo del útero, ¿no? ¿Ya? Entonces, la base del ligamento ancho que está acá. Entonces, miren cómo sostiene justamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, la vista posterior y corte sagital del ligamento ancho del útero. ¿Ya? Entonces, importante porque le dan sostén. ¿Ya? Entonces, los ligamentos cardinales, por ejemplo, ¿ya? Son los principales ligamentos que mantienen la posición del útero y ayudan a evitar la caída del útero hacia la vagina. Estos son los ligamentos cardinales, estos que están acá. Este es el ligamento uterosacro, ¿ya? Acá está otro ligamento cardinal. El ovario también tiene sus ligamentos, ¿eh? Ligamento suspensorio. Y acá está el ligamento redondo. Si el soporte del útero, ¿no? Con sus ligamentos se distiende y se vuelve laxo, ¿no? El cervix uterino puede descender y encontrarse con la vagina, y eso va a dar lugar a un problema, ¿no? Va a originar un prolapso uterino, ¿no? Famoso prolapso, ¿no? Que seguro algunos han escuchado. Ahora, ¿cuál es la función del útero, no? Órgano encargado del desarrollo del cigoto, embrión y feto, obviamente, ¿no? Permite la implantación del cigoto, ¿no? Deja pasar a los espermatozoides hacia la trompa de Falopia, la trompa uterina, expulsa al feto al término de la gestación, ¿no? Y tiene cambios cíclicos condicionando la menstruación, justamente, ¿no? Recuerden que el cuello uterino va a secretar un moco que ayuda en gran medida a la fertilidad. Entonces, ahí están las funciones que el útero presenta. La vagina, otro órgano genital interno, es un órgano músculo-membranoso, es elástico, que se extiende desde el útero hasta la vulva. Se localiza detrás de la vejiga y uretra y delante del recto. Entonces, ahí tenemos justamente, ¿no? El orificio vaginal. ¿Ya? Por ejemplo, las bacterias presentes en la vagina metabolizan el glucógeno acumulado en el epitelio vaginal. Y es así que forman ácido láctico. Y ese es responsable del pH ácido en esa zona.
que es importante para el retraso del crecimiento de bacterias, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante saber? Porque generalmente infecciones urinarias es más común ver en mujeres que en varones, justamente, ¿no? ¿Ya? ¿No? Porque, por ejemplo, ¿no? Las estructuras, ¿no? Son más cercanas, justamente, ¿no? ¿Ya? Del orificio y la uretra, por ejemplo, ¿no? No es tan larga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, ¿no? Del varón. Entonces, miren, tenemos un epitelio vaginal normal, una imagen histológica, ¿no? Exactamente un epitelio escamoso, estrificado, ¿no? Con estroma denso, miren, hay una importancia, ¿ya? Está bonito, es normal, ¿ya? Funciones de la vagina, bueno, canal natural del parto, es lo primero que ustedes tienen que recordar, ¿no? Vía de conducción del flujo menstrual y secreciones uterinas, ¿ya? Y órgano copulador femenino, obviamente, ¿no? Entonces, vía de salida del feto y de la placenta del útero, ¿ya? También sirve para canalizar el flujo menstrual, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, muy bien, esas son las funciones de la vagina. Ahora, si nosotros, por ejemplo, ¿no? Queremos hacer una breve integración, miren, tenemos los genitales externos, o la vulva, ¿no? Entonces, el monte de Venus, ¿no? El clítoris, labios mayores, ¿no? Labios menores, el orificio vaginal, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El ano, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Ahora, los genitales internos, ¿no? ¿Ya? Las trompas de falopio, por ejemplo, el útero, ovarios, cuello del útero, y netamente, ¿no? La vagina, ¿no? Como tal. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Genitales externos, ¿no? Y si podemos ingresar, luego vemos esto, ¿no? Los genitales internos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien, entonces, bueno, no hay consultas. Entonces, veamos esto, ¿no? Miren, ¿no? Un poquito más, vamos a reforzar, miren, ¿no? Genitales externos, o lo que es la vulva, ¿no? Miren, ¿no? El clítoris, que está acá, ¿ya? Recuerden, tiene relación con la estimulación sexual, inclusive, labios mayores, labios menores, la abertura vaginal, ¿no? Entonces, esto que está acá, los labios menores, la protección, igual que labios mayores. Entonces, tanto los labios mayores como menores, protección, ¿no? Entonces, miren lo que está acá, ¿no? ¿Ya? Abertura vaginal. Entonces, en la parte interna, trompas de falopio, ovarios, útero, cuello uterino y la zona de la vagina, ¿no? Las trompas, fertilización y transporte del óvulo. Recuerden que el ovario, en cambio, maduración y liberación del óvulo, exactamente ovocito tipo 2, ¿no? El útero, desarrollo fetal, ¿no? El cuello uterino, la protección y el parto, y la zona de la vagina, el coito y parto, ¿no? Entonces, porque el feto sale de esta zona, y luego sale por acá también, ¿sí? Por eso dice parto, ¿ya? Entonces, relacionamos partes con funciones. Y es así que llegamos al ciclo reproductor femenino, ¿no? Ahora, o también considerado el ciclo sexual, ¿no? O ciclo sexual femenino, ¿ya? Generalmente, claro, van a mencionar mucho el ciclo menstrual, ¿no? Pero exactamente en el ciclo reproductor femenino hay dos ciclos que se van haciendo en paralelo, ¿ya? Ahora, en la vida reproductiva de las mujeres embarazadas son secuencias cíclicas de cambios tanto en los ovarios como en el útero. Por eso estamos colocando justamente la imagen que está al costado. Dense cuenta que, por ejemplo, ¿no? Miren, acá, varios, pero al mismo tiempo, ¿no? Cambios en el útero. Miren, sin acacio, ¿no? Miren, en ambos. Y acá también, ¿no? Entonces, son dos ciclos que hay, ¿no? Uno es el ciclo ovárico y otro es el ciclo menstrual, pero ambos se desarrollan en paralelo, ¿no?
Y cada ciclo dura aproximadamente un mes, ¿no? Aproximadamente 28 días, ¿no? Va a haber mujeres que les va a durar por los 30 días, otras 29 días, ¿no? Pero considerando una mujer regular, ¿no? Una mujer regular, por ejemplo, ¿no? A ver, alguien diría, pero mi ciclo por este mes fue 28 días. El anterior fue 29, ¿no? Y el anterior a ese mes fue 27. Entonces, no podemos decir que es irregular, ¿no? Pero si, por ejemplo, ¿no? Vas teniendo diferencias de 5 días, 6, 7, sí, ¿no? Está comenzando a ser irregular, ¿ya? Y algo que las damas siempre tienen que tener presente es entender, ¿no? Su ciclo, ¿no? ¿Por qué? Las damas a veces suelen confundir cuando el médico en consulta pregunta, ¿no? ¿Cuántos días dura su ciclo? Entonces, no se le está preguntando cuántos días es su flujo menstrual, que se le puede preguntar también, obviamente, ¿no? Pero ¿cuánto es su periodo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Primer día, ¿no? Ya está. Todo este tiempo que está acá, ¿no? Ya, muy bien. Cesó todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya termina, ¿no? Hasta que vuelva a aparecer, esa es la cantidad de días que uno tiene que contar. Entonces, ¿no? Si el primer día de este mes, ¿no? Inicia, por ejemplo, ¿no? Ha comenzado, ¿no? Muy bien, ¿no? De ahí, si vuelve a aparecer, por ejemplo, el primer día, estamos ya agosto, ¿no? Ya, septiembre, ya, cuenta, ¿cuántos días han pasado? ¿Ya? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, hay que informar y saber informar. El personal de salud tiene que saber educar, tiene que saber llegar, ¿no? Y hacer comprender eso, justamente. ¿Ya? Entonces, porque las fechas de la última menstruación o última regla, ¿no? El famoso FUR, que a veces se encuentra en literaturas, es importante para muchas cosas, entre ellos para hacer una posible predicción, ¿no? De un posible nacimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, y ahí viene la importancia, ¿ya? Entonces, miren, hay dos ciclos que están en paralelo, y justamente ahora sí, miren la imagen que está ahí, ¿no? Miren, ¿por qué? Uno es el ciclo ovárico, que tiene el objetivo de liberar un solo ovocito tipo 2 del ovario, ¿no? O sea, la famosa ovulación. El otro es el ciclo uterino, el ciclo menstrual, ¿no? Que las mujeres solo piensan que es este ciclo, y se olvidan que hay otro ciclo también que está en paralelo. Este se encarga de preparar el endometrio para la implantación del blastocisto, ¿no? Y ambos ciclos están relacionados entre sí y agregaríamos inclusive que se dan en paralelo al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿no? Y la menstruación generalmente, pues, 3 días a 5 días, ¿no? Es el promedio normal que debe ser, ¿no? Miren, ¿ah? Entonces, pero porque acá netamente hay descenso, ¿sí? El flujo, ¿sí? Muy bien. Y otra cosita, la menstruación, el flujo menstrual se considera lo que es líquido. Si ya se ven manchas, nada más, eso ya no es, no podríamos considerar un día de flujo menstrual. No, ya no. Siempre cuando es líquido. Ojo. Entonces, miren qué pasa con los demás días, ¿no? La pared del útero se destruye y se expulsa. Muy bien, ¿no? Entonces, acá sucede esto, ¿no? Muy bien, miren, va avanzando los días, ¿no? Calendario. Muy bien, comienza otra vez, miren, la ovulación. Se dan cuenta que es cercano casi a la mitad del ciclo, ¿no? En un ciclo, por ejemplo, de 28 días, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? En el día 14, ¿no? ¿No? Entonces, es donde hay un pico ovulatorio, se llama, un pico ovulatorio, ¿no? La ovulación, pero 2 días antes, hasta 2 días después inclusive, está este proceso, ¿ya? Por eso que señala justamente esto acá, y no solamente 14. Luego miren, ¿no? Avanza, obviamente, ¿no? Hay ovulación, ¿no? Miren los demás días que pasa, ¿no? El óvulo muere si no es fertilizado, ¿no? Obviamente, ¿no? Miren, siguen avanzando los días, ¿ya? Y va a comenzar a preparar para, ¿no? Una posible menstruación, ¿no? La pared del útero se engruesa y da origen justamente, ¿no? A esto que está acá, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que tenemos que saber, que ambos ciclos van en paralelo, ¿ya? Y si hablamos de un ciclo reproductor, son 2 ciclos que se dan en paralelo, ¿ya? Y ambos presentes justamente, ¿no? Con sus características. El ciclo ovárico, por ejemplo, ¿no?
De forma ideal dura en promedio 28 días, mujeres que le va a durar 30 días, no hay problema, ¿no? Tiene 3 fases. La fase folicular o preovulatoria, escuchen, ¿ah? Fase folicular. Desarrollo de folículos primordiales hasta folículos maduros o de Graf, los folículos ováricos. Y se produce por acción de ¿quién? La FSH. Recuerden que hemos visto ya, ¿no? En otra clase, la FSH, ¿sí o no? Muy bien. El aumento de FSH, desarrollo folicular, ¿no? Y se va a producir justamente, ¿no? Y también, pues, obviamente, ¿no? La FSH estimula justamente, ¿no? Entonces, ¿no? Miren, ¿no? Justamente, ¿no? En los primeros 14 días, los primeros 7, miren, que está acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, y para esta disminución es importante justamente, ¿no? El estradiol, ¿no? Justamente para regular ya su acción, ¿no? Y disminuye justamente, ¿no? Porque miren, ya no estamos en los primeros 7 días, sino está avanzando justamente, ¿no? Entonces ya no tengo que estimularlo tanto, porque ya han ido preparando, ¿no? Al ovocito tipo 2 para que salga, se va próximamente a la ovulación. Entonces ya no me conviene que la FSH esté muy activa, más bien tengo que disminuirla. ¿Quién logra hacer eso? ¿No? El estradiol. ¿Se dan cuenta? Ahí está, justamente. ¿Ya? Por eso que se usan hoy en día los mecanismos de regulación hormonal. Entonces, los folículos primarios, ¿ya? Contienen un ovocito tipo 1, aumenta de tamaño, luego uno de ellos alcanza madurez y se transforma en folículo secundario. Los demás sufren regresión. Entonces, tenemos el ovocito tipo 1, ahí está, folículo primario, llega a folículo secundario. Miren. ¿Ya? Y estos folículos secundarios contienen ovocito tipo 2. Al madurar, estos folículos pasan a ser los folículos de Graf. ¿Ya? Luego, el proceso que es la ovulación netamente, ¿no? Un proceso que se inicia con la ruptura del folículo de Graf para liberar el ovocito tipo 2 hacia la cavidad pélvica. Entonces, miren, ¿no? Justamente, ¿no? Folículos, ovocito primario, maduro, ¿ya? Entonces ya salió, miren, ¿no? Entonces ya salió justamente, miren, ya lo sacaron, ¿ya? Entonces, para liberar el ovocito tipo 2 hacia la cavidad pélvica, y eso sucede aproximadamente en el día 14. Pero el día 14 se considera el pico ovulatorio, ¿no? Pero puede darse 2 días antes o 2 días después. O sea que la literatura nos menciona sobre todo eso, ¿no? Y la hormona LH, la hormona del cuerpo lúteo, es necesaria para el crecimiento final del folículo y para la ovulación. Ojo, ahí también está la importancia de la hormona del cuerpo lúteo. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿no? Y hemos visto en imágenes reales inclusive esto, ¿no? El rápido ascenso de la LH en la mitad del ciclo desencadena la ovulación, justamente. Aunque también se debe al aumento de niveles de progesterona. ¿Ya? Primero actúa la FSH y miren después, ¿no? La LH, ¿no? Y la FSH, ¿no? Ya, ¿no? Casi mínimo, ¿no? Entonces, en el ciclo ovárico, por ejemplo, ¿no? Hay maduración del folículo, ovulación y finalmente cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, vean ustedes acá, ¿no? Miren, justamente coincide, miren, ovulación, LH, miren. Y luego disminuye, ¿no? Y vamos a ver después el ciclo endometrial, ¿no? El ciclo menstrual, ¿no? Ciclo uterino, miren. Igual, ¿no? Fase folicular, miren, ¿qué sucede, no? Pero acá comienza a incrementar, miren. ¿Mm? En la fase ovulatoria, en el endometrio, miren qué pasa. Comienza, miren, a aumentar. ¿Mm? ¿Ya? La otra fase que sucede en el ciclo ovárico es la fase luteínica o postovulatoria. Entonces, miren, tenemos fase de folículo, se da la ovulación y luego viene la fase lútea. ¿Ya? Después de la ovulación, las células del folículo que quedan se llenan de inclusiones lipídicas y producen grandes cantidades de progesterona y estrógenos, ¿no? Y esa estructura se denomina cuerpo lúteo o amarillo. ¿Por qué? Está preparando justamente o intenta preparar al cuerpo para un posible embarazo, posible gestación. Muy bien. Ahora, si existe el embarazo, el cuerpo lúteo persiste. Ahí está, ¿no? ¿Ya?
Si no existe embarazo, empieza a degenerar aproximadamente 4 días antes de la siguiente menstruación. Ahí está. Hasta que al final es reemplazado por el tejido cicatrizal para formar el cuerpo albicans o blanco. ¿Ya? Entonces, interesante justamente de esta fase. Muy bien, hemos visto el ciclo ovárico. En paralelo, al mismo tiempo, por decirlo así, se da el ciclo uterino o ciclo menstrual. Conjunto de cambios también que se dan en el endometrio, también dura en promedio 28 días y tiene las siguientes fases. ¿Ya? La fase menstrual, ¿no? Y le he mencionado que dura aproximadamente 4 días, ¿no? Hay literaturas que nos mencionan 3 a 5, ¿no? Entonces, se caracteriza por el desprendimiento del endometrio y la expulsión de 50 a 150 mililitros de sangre, aproximadamente, ¿ya? Pero también se va moco, líquido intersticial, o conocido como es intercelular, y células epiteliales procedentes del endometrio, ¿no? Entonces, cuando dice acá periodo, es eso, la fase menstrual, eso que está acá, ¿no? O sea, el descenso líquido justamente, ¿no? De sangre y demás componentes, ¿ya? Eso. Después, ¿no? Va a venir estas fases que están acá, ¿ya? Es en el ciclo uterino. Y este suceso, por si acaso, ocurre por el descenso rápido de estrógenos y progesterona, ¿ya? Entonces, como no había gestación, obviamente el cuerpo lúteo degenera, pasa a ser cuerpo albicans, y entonces el cuerpo envía señales para que las hormonas estrógenos y progesterona disminuyan bruscamente, rápido. ¿Y eso qué ocasiona? Constricción, es como si apretaran a las arterias espirales uterinas. Miren, la arteria uterina pasa, luego se hace más pequeñas porque va ingresando a zonas más profundas, arteria arcuata, radial, basal y espiral. Estas son las que te están mencionando. Y están en la capa llamada decidua, ¿ya? El endometrio, miren. Porque es miometrio. En el endometrio, la decidua, ¿ya? Y originando isquemia y muerte celular. Pero, acá viene justamente la explicación para muchas damas. Mujeres sobre todo que son regulares, ¿no? O con problemas ya, endometriosis y otros problemas, el estímulo, porque esto se hace por estímulo también, es tan intenso que la constricción se hace con más fuerza, ¿no? Imagínense que ustedes solita por la pantalla pudieran a esa arteria espiral cogerla y apretarla lo más fuerte que puedan. Entonces, es tan intenso, por eso dice, durante esa fase se puede presentar dolor en ambas fosas ilíacas y en el hipogastrio. Pero no solamente eso, es tan intenso el dolor que puede, por ejemplo, irradiarse, irse hacia zonas inferiores. Muslos, rodillas, tobillo, pero también puede ir a zonas superiores, ¿no? En la zona del tórax, cuello, rostro, ¿no? Inclusive en miembros superiores, ¿no? Entonces, tanto así que hay damas que no pueden ni siquiera salir, ¿no? O sea, literal casi dejan de hacer toda actividad, ¿no? Están descansando nada más. Justamente es por eso, ¿ya? Ahora, cuando menstruas, ¿no? Entonces, hay fase líquida, obviamente. Pueden haber algunos coágulos, ¿no? Entonces, y eso indica justamente, primero hay fase líquida netamente, ¿no? La menstruación, y luego ya, ¿no? Algunos coágulos. Pero tenemos que evaluar esos coágulos, ¿no? ¿No? Porque pasaría si vemos un gran coágulo, ¿no? Eso indica que de repente había un sangrado, ¿no? De repente, ¿no? Abundante en esta zona. Ojo, si esta zona se lastima, la decidua, puede haber problemas luego para una posible fertilización, implantación, ¿no? De un nuevo ser. ¿Ya? Es muy importante esta capa, la decidua. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso cuando se hace inclusive un tipo de examen, ¿no? Hay que saber hacer el examen, ¿no? Entonces, ¿ya? Muy bien, pues ya vamos entendiendo por qué el dolor, ¿no? Justamente. Ahora, la otra fase que viene es la fase proliferativa, ¿ya? Entonces, miren, acá ha sido el ciclo menstrual, ¿no? O sea, netamente los días de menstruación de descenso. Luego viene la fase proliferativa, ¿ya? En promedio, 9 días, aprox. Por acción de los estrógenos, se triplica el espesor del endometrio, por eso que se engruesa el endometrio, ¿ya? Las células de una capa basal que existe ahí sufren mitosis
y produce nueva capa funcional. El endometrio se engruesa y las glándulas endometriales se desarrollan. Entonces vean ustedes acá esto que está acá, ¿no? Mientras que luego, miren, ¿qué va a venir? La ovulación, ¿no? En el ciclo ovárico luego se va a la ovulación, ¿no? Entonces miren, por eso que el endometrio, ¿no?, va aumentando y va aumentando de tamaño. ¿Mm? Entonces ahí está la fase proliferativa, ¿no? Luego van a venir las fases secretoras, que ahorita las vamos a mencionar. Y hay libros, literaturas que mencionan una breve fase isquémica, ¿no? Hay otros libros que lo consideran dentro de la fase secretora. Y miren otra vez, ¿no? La fase menstrual, ¿no? Miren, ¿ven cómo se degrada todo esto justamente? ¿Ya? Ahora, la fase secretora que les digo justamente, esta que está acá, dura aproximadamente 14 días en promedio, ¿no? Por acción de la progesterona, las glándulas endometriales secretan abundante cantidad de glucógeno. ¿Y para qué sirve ese glucógeno? Para la nutrición e implantación de ¿quién? De blastocisto, ¿no? Es posible nuevo ser ya cigoto fecundado, ¿no? Entonces va a llegar acá, ¿no? Implantarse justamente en el endometrio, ¿no? Entonces para eso sirve justamente glucógeno, ¿no? Estos cambios se dan aproximadamente una semana después de la ovulación, ¿ya? Pero obviamente estamos con una mujer que tiene un ciclo regular, ¿ya? Muy bien. Y yo le mencionaba, hay literaturas que mencionan la fase isquémica. Otros lo consideran dentro de la fase secretora, ¿no? Hemos considerado colocarlo aparte porque la fase isquémica dura aproximadamente un día, ¿ya? Y hay disminución de hormonas, precisamente la progesterona disminuye, se detiene el aporte de sangre al endometrio, ahí está, y eso ocasiona hipoxia intermitente, de ahí el nombre de isquémica, ¿ya? Entonces miren, días de descenso, ¿no? Menstrual, fase proliferativa, ¿no? Fase secretora, y obviamente como no ha habido embarazo, fase isquémica, ¿no? Aquí. Y nuevamente se repite, ¿no? Fase isquémica, y eso queda origen después a lo que es los días, ¿no?, de flujo menstrual. Pero previamente hay una isquemia. Miren, en paralelo, este es en el ciclo uterino, ¿sí, no? En el ciclo ovárico, miren qué va pasando. Folículo, primario, secundario, terciario de Graf. Acá, miren, justo coincide, miren, ¿eh? Ovulación. Fase de desarrollo, ¿no? Con el cuerpo lúteo, ¿no? Y si no hubo embarazo, este degenera, ¿y qué va a generar? Cuerpo albicans. ¿Ya? Entonces, es al mismo tiempo los dos. Y, bueno, ya para ir terminando justamente, miren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren, ya hemos estado viendo justamente esto, ¿no? Miren, los folículos, ¿no? La modulación del folículo, muy bien. Cuerpo blanco, si es que no, obviamente, hubo embarazo, se produce el cuerpo albicans o cuerpo blanco, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, el útero, y miren qué pasa, ¿no? Miren, sale, en este caso, salió el ovocito, de segundo orden, tipo 2, se da la fecundación, cigoto, comienzan las divisiones, porque se va dividiendo, ¿ah? Y acá un detalle, ¿no? No es que rueda exactamente, ¿no? Lo que pasa es que como que va rebotando, ¿ya? Primera división 30 horas, segunda división a 50 horas, ¿no? Ya la mórula, ¿no? Miren, sigue siendo mórula, miren, 4 días, ya embarazo, miren, sigue rebotando, rebota, rebota, y acá, ¿no? ¿No? No es que cae, en realidad rebota, ¿no? Rebota y rueda, ¿no? Hasta que aproximadamente los 6 días se da la anidación o la implantación, ¿no? Entonces cae, ¿no? Rueda y se implanta, ¿ya? Ahora, hay casos en que las damas, ¿no?, confunden un detalle, ¿no? ¿Qué pasa? A veces se ha implantado, pero por varias razones, a veces ligeramente como que resbala, vamos a decirlo así. Entonces, de repente estuvo implantado por acá, a esta altura, y cayó un poquito más acá. Entonces, esa acción, podríamos decir que se resbala, genera un pequeño sangrado, ¿no? Pero es de un día, a veces, ¿no? Pero la característica es que no es el mismo color del sangrado normal. Sin embargo, las damas a veces lo toman como si es el periodo, netamente, y lo asumen como tal, ¿no? Entonces,
ya cuando se le dice que está embarazada, no, pero yo tuve esto, me pasó esto. Eso no fue posiblemente un periodo menstrual, ¿no? Fue que hubo de repente, ¿no? Este detalle que les cuento, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, es lo que sucede. ¿Ya? Miren, ¿ah? Ahora, ya, ahí lo vamos a responder al final, ¿ya? Ahí respondemos al final. Entonces, miren, la fase folicular, miren, ¿ah? Lo estoy haciendo por separado y después lo juntamos otra vez, ¿ya? Miren, folículo primario, miren, imágenes histológicas, y folículo de Graf, recuerden, folículo de Graf y un folículo maduro o terciario, miren, ya está, justo expulsa. La ovulación en un ciclo normal, ideal, regular, ¿no? Día 14, pero puede darse del día 12, ¿eh? Como también puede darse del día 15. 2 días antes, 2 días después. Pero en la mitad del ciclo se considera el pico ovulatorio, ¿ya? Miren, el cuerpo lúteo, ¿ya? Y si no hay embarazo, degenera a cuerpo albicans, ¿no? Como señala el puntero, justamente, ¿ya? Este es en el ciclo ovárico. Ahora, esto, por ejemplo, es el ciclo menstrual, ¿no? Entonces quiero colocar esta imagen porque creo que es la más sencilla de poder entender. Miren, la fase folicular, recuerden que antes hubo una fase, ¿no? ¿Ya? Netamente de flujo, ¿no? Muy bien. Luego viene la folicular, ¿ya? ¿No? Entonces, miren qué pasa, ¿no? El estradiol, miren, cómo se eleva justamente en los días que hay ovulación, ¿no? Por eso dice días teóricos, ¿no? En un ciclo regular ideal, ¿no? Miren. Y alcanza lo que yo les vengo a decir, el pico ovulatorio. Acá está. ¿Ya? Pero, luego miren, ¿no? En una fase lútea, por ejemplo, ¿qué pasa? El estradiol disminuye y la progesterona aumenta. O sea, recién en esta fase, la progesterona recién comienza a aumentar. Si es que no hay embarazo, la progesterona decae, junto con este que está acá, ¿no? Entonces, ya se cuenta en qué día, ¿no? Acercándose al día 28, ¿no? Obviamente que hay damas que días anteriores comienzan a tener ciertas sensaciones, ¿no? Hay alteración de la temperatura, malestar, hay mujeres que refieren dolor a nivel articular, a nivel de rodillas, ¿no? A nivel de las mamas, ¿no? Hay veces breves periodos de taquicardia, o sea, hay varios síntomas que van revelando justamente las damas, ¿no? Y algunas ya más o menos presienten que, ¿no? Van a estar próximas justamente, ¿no? A los días de flujo, ¿no? Menstrual. Ahora, entonces miren ustedes, el periodo, ¿no? Los días de flujo menstrual, ¿no? Miren, ¿no? ¿Qué pasa después? La ovulación, ahí está el pico, ¿sí o no? ¿Ya? Y luego lo que sucede después. Miren, entonces, miren con colores, ¿ya? La hormona folículo estimulante desciende, se eleva acá, ¿no? ¿No? Justamente para la expulsión del óvulo, miren, del ovocito tipo 2 exactamente, y luego disminuye. Luego, miren, ¿qué tenemos? Tenemos acá justamente el estrógeno, estradiol, miren. Bajo, bajo, y se va elevando. Cercano también acá. Y luego disminuye, ¿no? La hormona del cuerpo lúteo, de este color, miren, ¿qué pasa? Bajo, bajo, llegando a este día, cómo se eleva, ¿no? Y finalmente, baja, ¿no? Y la progesterona, miren, que a diferencia de las tres, ¿dónde recién se eleva? Acá, ¿no? Después de la ovulación, ¿ya? Entonces, miren, ¿ah? Interesante lo que está ahí. Por eso justamente mencionamos esto, ¿no? Miren, ¿no? Miren, ¿no? El ovario, ovocito secundario, muy bien, ¿no? Ovocito tipo 2, el que sale. Fertilización, ¿ya? Entonces, obviamente sabemos que hay una fusión, ¿no? ¿Ya? De núcleos, el cigoto, ¿ya? Está acá. Comienza a avanzar la mórula, que es una vista así. El famoso blastocito es lo que se ve así. Lo que pasa es que ya hay una diferenciación, ¿ya? Ya acá hablaríamos, bueno, ya de otros términos que se ven en área de biología, ¿no? Trofoblasto, epiblasto, otras cositas. ¿Por qué es importante, bueno, conocerlas? Porque luego dan origen, por ejemplo, ¿no? A los tejidos y a los sistemas, ¿no? Tejido nervioso,
¿no? De ahí, por ejemplo, tiene relación con, depende de lo que han escuchado ustedes, con ectodermo, mesodermo, ¿no? Endodermo. Entonces, ¿no? La eclosión y la implantación, ¿no? Que se da aproximadamente en el día 6, ¿ya? Entonces, ¿no? Y miren, ¿no? Lo que sigue pasando, miren cómo va, miren, cambiando, miren. Y sigue cambiando, se dan cuenta que se forman otras estructuras, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ya aquí ya está, pues, ¿no? Ya se ha implantado, ¿no? Pues dice diferenciación e implantación. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, para que entendamos aún mejor todavía, ¿no? Miren, periodo premenstrual, la menstruación, que son los días de flujo, ¿ya? Postmenstrual, ¿no? Muy bien. Y acá, por ejemplo, la fase proliferativa, ¿no? Y acá el pico ovulatorio, por ejemplo, ¿no? El ciclo ovárico y la fase secretora, ¿no? Entonces, y esto es lo que sucede con el endometrio. Esta vista es de un endometrio, justamente, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Miren, acá, endometrio, revestimiento del útero, ¿no? Entonces, como no hubo días de descenso, ¿no? Muy bien, flujo menstrual, ¿no? Y acá, miren, ¿no? Flujo menstrual, pues ya deja de sangrar y se comienza a preparar nuevamente, ¿ya? Para un posible embarazo, ¿no? ¿Listo? Ahora, entonces, ¿no? Recuerden, el ciclo sexual femenino, el ciclo reproductor femenino son dos ciclos en paralelo que se hacen, el ciclo ovárico y el ciclo uterino, miren. El ciclo ovárico, ¿no? Hay los días de flujo menstrual, esto está pasando, la fase proliferativa, miren qué pasa a nivel de ciclo ovárico, miren, folículo de Graf, sale, ovulación, miren, ¿y qué pasa con el endometrio al mismo tiempo? Miren, ¿qué pasa? ¿No? Se va engrosando aún más, ¿no? Y miren, en la fase secretora, por la acción de progesterona, miren, ¿qué pasa? El endometrio, ¿no? Hasta que, finalmente, ¿no? Si no hay embarazo, ¿no? Comienza justamente, ¿no? A disminuir el engrosamiento, ¿no? Ya sabemos por construcción de arterias uterinas, ¿no? Suprimen nutrientes, ¿no? Y finalmente se da nuevamente, ¿no? Se va a dar esto, ¿no? La fase isquémica y la fase netamente menstrual. ¿Ya? Muy bien. Y esto, por ejemplo, ¿no? Ya, con lo último que vamos, miren. La LH, miren cómo se eleva, ¿no? En el día 14. Mientras tanto, ¿no? En el ciclo ovárico sucede justamente la ovulación, ¿no? Fase folicular, fase lútea. El nivel de hormonas orgánicas, estrógenos, eleva un poquito cercano, ¿no? La ovulación, ¿no? Y después disminuye. Y miren qué pasa con la inhibina. Ahí está. Por eso la inhibina aumenta un poco en los días de ovulación, porque ya no necesito que el folículo esté tan estimulado, ¿no? Disminuye. Al mismo tiempo, con el ciclo uterino, miren, ¿no? La fase, justamente, ¿no? Que está cayendo, ¿no? La fase de días de flujo menstrual, la fase proliferativa, está acá, ¿ya? Y luego miren la fase secretora, ¿no? Miren, cómo se va diferenciando, ¿no? ¿Ya? Y va a venir la fase isquémica y la fase netamente de flujo menstrual, ¿no? Ahora, yo les mencionaba de que hay cambios en la mujer en estos ciclos, ¿no? Uno de ellos es más visible en el nivel de examen físico, se puede notar, pero también es con la temperatura. Sí, miren la temperatura basal, ¿no? Una persona, una paciente, en días de flujo menstrual, como está, en la fase proliferativa, miren, está acá, hasta casi el día de la ovulación, ¿no? Miren la temperatura que está. Y puede incrementar hasta 0.5 grados Celsius, ¿no? Acá, en la fase secretora. Ojo. ¿Ya? Entonces, y nuevamente de ahí vuelve a caer, ¿no? Por eso que en los periodos de flujo menstrual hay pacientes, hay damas que refieren sentir un poco de frío, porque la temperatura cae un poco. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, hemos terminado justamente la presentación del día de hoy con nuestro segundo tema. ¿Ya? Entonces, no sé si la señorita tiene algún comunicado. Bueno, de por sí, antes de darle el pase, agradecerles, ¿no? Hemos hecho casi 2 temas hoy día, y espero que se haya entendido justamente tanto el primer tema como el segundo tema, ¿ya? Hay diferencia justamente, ¿no? Hay diferencia de los famosos gemelos, ¿no? Mellizos, ¿no?
Entonces, en el embarazo gemelar, por ejemplo, ¿no? Entra un solo espermatozoide, ¿no? Pero dentro se va a dividir justamente en dos, ¿no? Ahora, a diferencia de los mellizos, ¿no? Entran dos espermatozoides, ¿no? Por eso que eh, hay diferencias, ¿no? Ahora, algo que sí, antes de darle paso a la señorita, es que hoy en día, hasta hace un tiempo atrás se mencionaba de que era el más rápido espermatozoide, ¿no? El que llegaba justamente, ¿no? Ya, tenemos que saber que no todos son iguales tampoco. Hay algunos que son más largos, otros que son un poco más cortos. Unos son más pesados, otros son más livianos, ¿ya? Pero todos van a intentar justamente llegar hasta esa zona. Ahora, y sabemos que justamente que el primero, ¿no? O los más rápidos, ¿no? Ya. Entonces, eh, pero tenemos que saber que una mujer, ¿no? Después de un acto sexual, ¿no? Puede quedar embarazada recién al tercer día, inclusive. ¿Por qué? Por los espermatozoides que les voy diciendo. Puede ser que de repente no los más rápidos logren justamente ingresar, ¿no? Al ovocito tipo 2, ¿ya? Y sea uno que de repente vaya más lento, ¿no? Y lo otro es que en las últimas investigaciones y estudios se sabe que a nivel del ovocito tipo 2 es quien deja pasar. Es quien deja pasar, porque hay un montón de espermatozoides, pero es ella, por decirlo así, quien deja pasar, ¿no? Por una afinidad química, ¿no? Y otros mecanismos, quien deja pasar, ¿ya? Eso es lo que se conoce hoy en día, ¿ya? Y es importante mencionarles, ¿ya? Muy bien, bueno, un poquito más de lo que quería dar con la clase. Ahora sí, bueno, las gracias por estar, ¿no? En estas horas, ¿no? En este día sábado. Y le doy pase a la señorita, si tiene algún comunicado. Sí, doctor, bueno, una consulta, ahí nos dicen, bueno, que si menciona que el espermatozoide vive de 1 a 3 días, en el caso de haber tomado la pastilla el día siguiente, ¿significa que no va a funcionar? Ya, es una muy buena pregunta, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la famosa, bueno, mencionamos primero que máximo se puede tomar 2 veces al año, ¿no? ¿Ya? No usarlo como un método de anticonceptivo, ¿no? ¿Ya? Ahora, por qué se llama pastilla o píldora al día siguiente y no le llaman de 3 días? Porque justamente el día siguiente, en esas primeras 24 horas post, es donde casi alcanza su 100% de efectividad, ¿no? Sí, pero baja, baja. O sea, si lo tomo al cuarto, quinto día, ya casi no hay efectividad alguna, ¿ya? Ahora, la famosa píldora pastilla, ¿no? Lo que va a evitar justamente, o que hace es un cambio justamente a nivel del pH y las condiciones que están justamente, ¿no? A nivel del útero, a nivel de la vagina, ¿no? Entonces, y evita justamente, pues, que el espermatozoide siga avanzando, ¿ya? Entonces, no es en este caso, pues, como mencionaban, abortiva, ¿no? Una vez hubo un debate intenso, y no lo es, ¿no? Entonces, porque modifican en las que están viajando los espermatozoides, ¿ya? Entonces, pero si uno abusa de la toma de la ingesta, ahí sí, ¿no? Ahí sí, justamente, ¿no? Ahora, hay mujeres, y eso también se ha reportado, que aún tomando, ¿no? Por ejemplo, igual quedan embarazadas, porque no es 100% efectiva. Hay una gran eficacia que lo tomas en las primeras 24 horas, es cierto, pero hay un mínimo porcentaje en la cual no puede hacer efecto. Y eso ya responde a otras características, condiciones, inclusive tendríamos que pensar que es una mujer que tiene, pues, o es muy fértil, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hace efecto, pues, ¿no? Entonces, ya en esos casos, por ejemplo, no deben usar eso y si quieren hacer o tener pues, control de la cantidad de hijos, ¿no? Entonces ya mejor que vayan a planificación familiar, ¿no? Y elegir ya otros métodos justamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, es lo que podemos mencionar justamente con esta famosa píldora, hostia. Recuerden que contiene hormonas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra consulta?
Chicos, si tienen alguna duda o consulta, bueno, muchas gracias por la respuesta. Si tienen alguna otra duda o consulta, por favor, si me pueden escribir por el chat, también por Facebook, para todas las personas que estamos transmitiendo de manera gratuita. Ah, ok. Bien, me están haciendo la consulta acerca y cómo se producen los embarazos de siameses. Me están haciendo la consulta. Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? A ver, bueno, no tengo una imagen exactamente, pero vamos a hacer una que creo que se podría aplicar, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Cuando se está dando todo esto de diferenciación e implantación, ¿no? Entonces, los siameses tienen una estructura unida, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? A veces ha dado caso, ¿no? Gemelos, ¿no? Caso de mellizos, ¿y qué pasa? Sabemos que, por ejemplo, ¿no? Gemelo ingresa a un espermatozoide, ¿no? Ya, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí, bien, dos. Pero a veces esa división no es de todo exacta. Entonces, estos procesos que se deben hacer es para ambos. Van a ser dos. Ya, en un momento hay una parte que no se, por decirlo así, no se despega por completo, ¿no? Y eso se mantiene unido, ¿ya? Y, por ejemplo, es indistinto, ¿ah? Puede ser a nivel de tórax, ¿no? Pues a veces llegan a compartir corazón, puede ser a nivel de abdomen, puede ser a nivel de espalda. Acabo de ver un caso hace unos días con éxito, ¿no? Ese sí, no en Perú, obviamente, pero sí lo hicieron en otro país, eh, que vi que está por el cráneo. ¿Mm? Entonces, y se considera exitoso porque logra separarlo, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, ¿ya? Como también a veces hay casos en los cuales los padres tienen que tomar alguna decisión que no es tan difícil, ¿no? Porque, sí es cierto, se puede hacer la cirugía, pero solo uno posiblemente sobreviva, ¿ya? Entonces, tiene mucho que ver acá. Acá tiene que ver, ¿no? ¿Ya? Aparte que también, justamente, ¿no? Hoy en día también se dice, ¿no? ¿Por qué hice meses? A ver, hay que investigar en la familia, antecedentes familiares. El trabajo también que tenga de repente, ¿no? Si aún está trabajando la madre, también podría influir. ¿En qué trabaja, no? La dieta, ¿no? Entonces, algún, de repente, problema genético que tenga, que no ha sido evidenciado aún, podría también haber influido en eso, ¿ya? Entonces, obviamente, claro, ¿no? Antes, por ejemplo, no se conocía, no se veía muchos casos, ¿no? Hoy en día sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser que de repente la mujer no sabe que está embarazada, ¿no? Confundió de repente, ¿no? Ese pequeño sangrado de un día, ¿no? Y siguió, ¿no? Con su vida, ¿no? De repente por ahí hubo alguna medicación, de repente, para alguna dolencia, algún problema, ¿no? Y eso podría haber influido también, ¿no? Recuerda que en esos 3 primeros embarazos justamente, ¿no? Ahí donde se presentan esos problemas, ¿ya? Así como un embarazo ectópico también, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, consulta? Muchas gracias por la respuesta. No, bueno, me parece que ya no tenemos más consultas. Quisiera saber si tiene algunas últimas palabras para poder despedirnos. Bueno, sí, bueno, ahora sí activo mi cámara. Bueno, agradecerles justamente, ¿no? Estar en estas casi 4 horas, sí, ya 4 horas, hemos estado de clase, completando la clase del sábado anterior y dándola hoy día, ¿no? Esperando que tanto la anterior como esta, ¿no? Se haya entendido, ¿no? Los principales aspectos, ¿no? Porque hay un montón de cosas más, ¿no? Por mencionar, ¿no? Pero si no conocemos lo básico, no podemos entender luego, ¿no? Para atender a una persona, a un paciente, ¿no? ¿Ya? Sí hemos usado algunas, como la señorita la mencionó hace un rato, ¿no? Algunas imágenes de otros cursos, por ejemplo, ¿no? Histología, embriología, por ahí un poco de bioquímica, porque la medicina es así, ¿no? Va integrando, ¿no? Pero, como digo, el truco es cómo lo haces, ¿no? El saber integrarlo, ¿no? Y si lo entiendes, una vez que lo entiendas, ya no lo olvidas, ¿no? Entonces queda. Entonces, esperamos que haya sido de provecho, de ese gusto también las clases para ustedes, tanto por los que están por plataforma Zoom y los que estén en Facebook o en otra plataforma,
¿ya? El saludo también para ustedes, tanto los que están en Perú como en otros países inclusive, y a todos aquellos que justamente estén viendo esta transmisión, ¿no? Entonces, agradecerles, y bueno, esperamos contar con ustedes en la próxima sesión. Un gusto, un saludo, y hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los participantes, a las personas también que nos han seguido mediante las plataformas de Facebook, de Instagram. Gracias también por sus consultas. Bueno, gracias también a los demás países que nos han estado siguiendo, ¿no? Como es México, Guatemala, Panamá, Chile y Bolivia, ¿no? Que siempre se hace presente en este tipo de transmisiones. Les invitamos a nuestra siguiente ponencia, que es el siguiente sábado, sábado 13. De igual manera, vamos a ver el tema del aparato reproductor masculino y parte de lo que es el sistema linfático. Esperamos contar con su participación. Cualquier duda o consulta, ya saben que estamos mediante nuestras redes sociales, también los grupos de WhatsApp, Telegram, tenemos informaciones y también videos educativos en nuestra plataforma de YouTube. Claro, claro, no te preocupes, Amalia. Vamos a tomar en cuenta tu indicación y cualquier cosa estamos comunicándonos también mediante el grupo privado, ¿no? En la cual le vamos a hacer llegar cualquier información adicional. También recordarles a todos ustedes, los chicos que están dentro de Zoom, se les va a enviar ya esta semana lo que es toda la clase del sistema endocrino y también del sistema reproductor femenino junto con las diapositivas del docente. Así que no se preocupen, chicos, van a poder tener toda la información completa, ¿no? Para que puedan repasar el tema. Entonces nos estamos viendo. Muchísimas gracias con todos. Cuídense y nos vemos hasta el otro sábado.